Esta unidad trata sobre la recta real y se subdivide en esta primera parte en teoría de conjuntos, números reales, su clasificación, números naturales y sus propiedades, la descomposición factorial en números primos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Eso es lo que trabajaremos esta semana. Iniciamos con la teoría de conjuntos. Un conjunto es un grupo de elementos o objetos bien definidos y diferenciables entre sí, que se llaman elementos del conjunto. Si A minúscula es un elemento del conjunto A mayúscula, se denota con la relación de pertenencia A pertenece a A mayúscula. En caso contrario, si A no es elemento de A mayúscula, se denota como A no pertenece a A mayúscula. Esta es la simbología de no pertenencia y esta es la simbología de pertenencia. En la teoría de conjuntos existen 4 formas de enunciar a los conjuntos. Primero, por extensión o numeración. Los elementos son encerrados entre llaves y separados por coma, es decir, el conjunto se describe listando todos sus elementos entre llaves. Segundo, por comprensión. Los elementos se determinan a través de una condición que se establece entre llaves. En este caso se emplea el símbolo que significa tal que. Por ejemplo, B es igual a X, tal que X es un entero positivo menor que 7. Es decir, B es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo eso entre llaves. Tercero, tenemos el diagrama de Venn. Son regiones cerradas que sirven para visualizar el contenido de un conjunto o las relaciones entre dichos conjuntos. Y cuarto y último, se puede realizar por descripción verbal. Es un enunciado que describe las características que es común para los elementos del conjunto. Ejemplo, tenemos un conjunto vacío que carece de elemento. N viene siendo el conjunto de todos los números naturales, que van desde el 1 hasta el infinito. Z es el conjunto de los números enteros. Tienen los positivos, los negativos e incluye el 0. Q es el conjunto de los números racionales. Eso es lo que me representa el cociente de dos números enteros. R es el conjunto de los números reales, que incluye todos los demás conjuntos. C es el conjunto de los números complejos, que incluye los números imaginarios y reales. En las operaciones con conjuntos tenemos la unión de los conjuntos A y B. Es el conjunto de todos los elementos de A con todos los elementos de B, sin repetir ningún elemento, y se simboliza A unión B. Es decir, A unión B sería igual a X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Gráficamente, tenemos que A unión B está representado de todos los elementos que incluyen a A y a B. La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto de los elementos de A que también pertenecen a B y se simboliza como A intersección B. Es decir, A intersección B es igual a X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, gráficamente tenemos que lo visualizaríamos de la siguiente manera, donde únicamente me incluye los elementos que pertenecen a A y pertenecen a la B al mismo tiempo. La diferencia de los conjuntos A y B
En ese orden es el conjunto de los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Se simboliza como A menos B. Es decir, que gráficamente tendríamos todos los elementos de A que no pertenecen a B. Esa sería la simbología que tendríamos. Si nosotros vamos a operar con los conjuntos A 1,2,3, B 0,3,4, U 0,1,2,3,4 y me piden realizar las siguientes operaciones. Empezamos con A unión B. Si me dicen A unión B, implica que van a ser todos los elementos de A, incluyendo los elementos de B. Y ahí tendríamos 0,1,2,3,4. Tenemos todos los elementos de A y todos los elementos de B, que a su vez es igual al conjunto U. Si vamos a hacer A menos B, quiere decir que voy a tener todos los elementos de A que no pertenecen a B. Y eso vendría siendo únicamente 1, 2, ya. El 3 no, porque el 3 pertenece a B. Ese no estaría incluido. Si vamos a hacer A intersección B, serían los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. ¿Cuál es ese elemento? Únicamente el elemento 3 es que pertenece tanto a A como a B. Si decimos B menos A, eso implica todos los elementos de B que no pertenecen a A. ¿Cuáles son los elementos de B que no pertenecen a A? El 0 y el 4. ¿Por qué? Porque el 3 pertenece a A y a B al mismo tiempo. Entonces aquí tendríamos únicamente 0,4. La noción de número es una de las más fundamentales de matemática. Su origen se remonta a la antigüedad y a través de los siglos ha pasado por un proceso de extinción y de generalización de los números reales, tal y cual como se ve la evolución escrita cuneiforme, hasta llegar a los números que conocemos hoy día, que vienen siendo los números maya, donde se representan por puntos. Un punto es un circulito, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 5 sería una barra. Ya los demás es una unión de uno con otro, hasta los números arábigos, que son lo que nosotros utilizamos actualmente. Dentro de la clasificación tenemos números reales que se subdividen en los números racionales representados por la letra Q, irracionales por la letra Q', enteros por la letra Z y fraccionarios que representan los números racionales. Dentro de los enteros tenemos enteros negativos, 0, enteros positivos, y dentro de los enteros positivos están los naturales. Ya los fraccionarios se pueden subdividir en decimal exacto, puro y mixto. Los números reales son todos aquellos que se pueden representar en la recta numérica, tal y cual lo podemos visualizar acá. Empezando con los números naturales, son aquellos que se utilizan para contar y se pueden obtener al sumar el número 1, la cantidad de veces que se quiera. Por ejemplo, se inicia con el 1. El siguiente número vendría siendo 1 más 1, que es igual a 2. El siguiente sería 1 más 1 más 1, que sería igual a 3, y así sucesivamente. Los números naturales son infinitos y se designa por la letra n. Ejemplo, n es igual a 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y
se le colocan 3 puntos suspensivos para indicar que tienden al infinito. Se puede separar en números primos y números compuestos. Propiedad de los números naturales. En la dicción, los términos se llaman sumandos y el resultado suma. O sea que tendríamos A más B igual a C. O sea que este sería A más B, serían los sumandos, y C vendría siendo el resultado de dicha suma. Se cumple en la propiedad de clausura, que viene siendo que A más B siempre pertenecerá un número natural. Por ejemplo, si yo tengo que A es igual a 1 y B es igual a 2, si yo voy a verificar la propiedad de clausura, que sería A más B, tendríamos que sería 1 más 2. Y 1 más 2, el resultado sería 3, que también pertenece a los números naturales. La asociativa, en la cual yo puedo asociar los elementos de los sumandos y obtendría el mismo resultado. Recuerden que primero realizamos las operaciones que están entre paréntesis. Por ejemplo, si yo tengo, continuando con el mismo ejemplo, A, B y C decimos que es 3, entonces aquí tendríamos 1 más 2 más 3 es igual al 1 más 2 más 3. Si realizamos primero lo que tenemos entre paréntesis, tendríamos un 3 más 3 del lado izquierdo, y del lado derecho tendríamos el 1 más la sumatoria de lo del paréntesis, sería 2 más 3, sería 5. Y 3 más 3 sería 6, que es igual a 1 más 5, que también sería 6. Y tenemos una identidad, 6 igual a 6. Eso quiere decir que sí se cumple con la ley asociativa. Si verificamos la conmutativa, tendríamos que cumpliría A más B igual a B más A. Si A es 1 y B es 2, es lo mismo que yo diga 2 más 1. Entonces 1 más 2 es 3 y 2 más 1 también es 3. Se cumple la propiedad conmutativa. Y la modulativa, que es que si le sumamos 0 a cualquier elemento, por ejemplo si A es 1 y le sumamos 0, tendremos como resultado el mismo 1 que inicialmente teníamos, que era el valor de A. La sustracción, los términos de la resta son minuendo y sustraendo. Y al resultado se llama diferencia. A vendría siendo el minuendo, B vendría siendo el sustraendo y C vendría siendo la diferencia. El resultado de restar dos números naturales no siempre es otro número natural. O sea que, recordando que el conjunto de los números naturales, partiendo desde el 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, si nosotros restamos 2 menos 5, me va a dar como resultado un número negativo, y los números negativos no están dentro de los números naturales. Entonces por eso decimos que no pertenece a los números naturales. De ahí es que la propiedad conmutativa no cumpliría, y al no cumplir, entonces la sustracción no pertenece al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, aquí tenemos 5 menos 2, es diferente a 2 menos 5. ¿Por qué? Porque 5 menos 2 me daría 3 positivo, y 2 menos 5 sería igual a menos 3. Tienen signos contrarios. Números primos son aquellos que únicamente son divisibles entre la unidad y entre sí mismo. Por ejemplo, 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19, 23 únicamente son divisibles entre el 1 y entre el mismo. Ahora, los números compuestos son los que tienen más de 2 divisores, son los más frecuentes. El número 1 no es un número primo, pero tampoco es un número compuesto. ¿Cómo nosotros podemos saber si un número es primo? Dado un número, se divide este por todos los números primos menores que él. Si la división se considera inexacta, en la que el cociente sea igual o menor que el divisor, el número dado es primo. Descomposición factorial de un número. Vamos a empezar por recordar qué se llama en matemática factor. Un factor es todo aquel número que se multiplica por otro. 2 por 3. Siguiendo esta definición, podemos decir que descomponer algo en factores es transformar un número en una multiplicación de otros. Podríamos decir que 30 se puede descomponer en 6 por 5, pero también 1 por 30, pero también 3 por 10 sería 30. Por eso le decimos que es un número compuesto. Descomponer en factores un número es escribir un número como la multiplicación de otros números. Vamos a iniciar el ejemplo al descomponer el 36, 48 y 50 en números primos. Primero colocamos una T, donde en la parte izquierda superior colocamos el 36. El primer número primo, ¿cuál es? El 2, efectivamente. Entonces vamos a sacarle mitad al 36, que sí tiene, y su resultado vendría siendo 18. El 18 tiene mitad, sí, ok, pues le sacamos mitad al 18, que vendría siendo 9. El 9 tiene mitad, no. Entonces, ¿cuál es el siguiente número primo que sigue después del 2? El 3. ¿Tiene tercera? Sí, tiene tercera. Entonces la tercera de 9 vendría siendo 3. Y el 3 tiene tercera por su naturaleza y vendría siendo como resultado 1. Inmediatamente yo llegue a la unidad aquí, ya tengo la descomposición en factores primos de este lado. Entonces, el 2 visualizamos que se repite 2 veces. Por lo tanto, el exponente de esa base 2 viene siendo 2. Y el 3 se me repite también 2 veces. Por eso tiene como exponente 2. Y esa decomposición en factores primos, si la desarrollamos, tendríamos 4. 4 por 9 sería 36. Esa es la decomposición en números primos del 36. Si hacemos el mismo ejercicio con el 48, tendríamos el primer factor primo sería el 2. El 48 tiene mitad. Sí, la mitad es 24. El 24 tiene mitad. Claro que sí, es 12. El 12, su mitad sería 6. Y el 6 también tiene mitad, que sería 3. Ya el 3 no tiene mitad, pero sí tiene tercera, que es el siguiente factor primo. Y la tercera de 3 vendría siendo 1. Ya llegamos a concluir dicha descomposición factorial en números primos. ¿Qué vemos? Que el 2 se repite 4 veces. Entonces por eso tenemos como exponente de esa base 2, 4. Porque se me repite 4 veces. El 3 únicamente está una sola vez. Y ya esa es la descomposición factorial del número 48 en números primos. Si desarrollamos el ejercicio con el 50, ¿cuál es el primer número primo? El 2. Entonces buscamos mitad al 50, si tiene, que es 25. ¿El 25 tiene mitad? No, no tiene mitad.
¿Cuál es el siguiente número que le sigue al número primo? El 3. Y el 3, no, el 3 no es factor del 25. Por lo tanto, ¿cuál le sigue después del 3? El 5. Si tiene quinta. Y la quinta de 25 es 5. Y el 5 también tiene quinta, que vendría siendo 1. Ya concluimos en la descomposición factorial, donde tenemos los números primos que son factores del 50. Entonces, el 5 se nos repite 2 veces, por eso tenemos 3 por 5 a la 2. Y esa es la descomposición factorial del número 50 en números primos. Ahora, ¿para qué sirve la descomposición factorial de un número? ¿En qué me ayuda? La descomposición factorial de un número no es de muchísima utilidad cuando lo que queremos calcular es el máximo común divisor, conocido como MCD, o el mínimo común múltiplo, que se conoce por sus siglas MCM. Para facilitar nuestra tarea, necesitamos que la descomposición factorial se haga en factores primos. Por eso realizamos el ejercicio anterior. Es decir, que todos los factores que la compongan sean únicamente en números primos. ¿Qué es el máximo común divisor? El MCD de dos o más números enteros se define como el mayor número entero que los divide sin dejar resto, o sea que el resto, el residuo, vendría siendo 0 de esa división. Ahora, ¿cómo se calcula el MCD o máximo común divisor? El máximo común divisor de dos números puede calcularse determinando la descomposición en factores primos de los dos números y tomando los factores comunes elevado a la menor potencia y el producto de los cuales será el MCD. O sea que yo voy a tomar factores comunes elevados a la menor potencia. Pero recuerden que esos factores comunes son números primos del número. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el MCD de 36, 48 y 50. Ya con anterioridad nosotros vimos la descomposición en factores primos de cada uno de esos números. El 36 era 2 a la 2 por 3 a la 2. El 48 era 2 a la 4 por 3. Y 3 por 5 a la 2 era 50. Los factores primos comunes entre el 36, el 48 y el 50 vemos que únicamente es el 3, el factor común entre ellos. Y el menor exponente que contiene el 3, visualizamos que es el 1. El 48 y el 50 tienen 3 a la 1, entonces es el de menor exponente. Por lo tanto, el máximo común divisor entre ellos es 3. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales es el menor número entero, que es múltiplo común de todos ellos, o el ínfimo del conjunto de los múltiplos comunes. ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Primero se descompone cada número en sus factores primos, luego plantear el producto de todos los factores comunes y no comunes, elevado pero a la mayor potencia. O sea que aquí tenemos factores comunes y no comunes. Y van a estar elevados a la mayor potencia. Y la multiplicación de todo eso sería el resultado del mínimo común múltiplo. Por ejemplo, si vamos a calcular el MCM de 36, 48 y 50, primero tenemos que tener la descomposición factorial en números primos. Y eso ya nosotros lo hicimos con anterioridad.
El 36 era 2 a la 2 por 3 a la 2. 2 a la 4 por 3 era 48. 3 por 5 a la 2 era 50. Entonces, ¿cuáles son los factores comunes y no comunes? Tenemos el 2, el 3 y el 5. El 2 está elevado a la 4. Es el mayor exponente que tiene la base 2. El 3, el mayor exponente, viene siendo el 2. Y del 5, que es el factor no común, entre ellos tiene exponente 2. Entonces, si desarrollamos esa potencia 2 a la 4, viene siendo 16, 3 a la 2, 9 y 5 a la 2, 25. La multiplicación de 16 por 9 por 25 es igual a 3600, que viene siendo el mínimo común múltiplo de 36, 48 y 50.